Buenos días a todos, bienvenidos a esta segunda jornada del primer Congreso Internacional que estamos celebrando. Hoy estamos en la sede del Consejo Regulador de los Vinos de la Denominación de Origen La Mancha y bueno, pues nos complace, estamos como siempre muy agradecidos porque bueno, esta sinergia que se ha creado con los vinos de la DEO, pues sinceramente es maravillosa y nos reconforta. Y sin más, pues quiero ceder la palabra al presidente del Consejo Regulador, a don Carlos Bonilla. Gracias, Juan. Buenos días a todos, bienvenidos, estáis en vuestra casa. En primer lugar, pues agradecer a Juan como presidente de la Sociedad Cervantina de Alcázar que haya tenido a bien pues celebrar esta segunda sesión del primer Congreso Internacional de Cervantes y del Quijote aquí en nuestra sede. A él y a todos los que componen esta Sociedad Cervantina. Para nosotros es un placer poder acoger pues todo lo que esté relacionado con el Quijote, con Cervantes, porque bueno, pues es nuestra bandera también cuando salimos fuera de las fronteras. El vino y el Quijote pues, siempre han ido relacionados y así lo entendemos desde el Consejo Regulador. Demostró su afición por los vinos allá por donde fue y eso pues nos hace también muy grandes. Hay quien lo vincula también a que fue pues un tratante de vinos y eso pues al final nos abre puertas donde vamos, nos conocen en todo el mundo. Ha sido fácil salir a exportar vino con la bandera del Quijote. Fue un muy buen catador y lo demuestra así en sus pasajes. El vino aparece en el Quijote 43 veces. Eso nos hace grandes en cuanto a que teníamos una presencia muy importante en su obra. Y sobre todo pues en el pasaje donde Sancho habla de puta como alabanza al vino de La Mancha, cosa que después es el vino emblema de la Sociedad Cervantina de Alcázar, en el cual pues oye, nos vemos también muy reflejados. La justificación que liga a los vinos de La Mancha con el Quijote, en nuestro caso, pues es nuestro logo. Como bien todos sabéis, nuestro logo es el Quijote y es el mejor embajador que podemos tener de cara al exterior cuando salimos a exportar vino. La Mancha pues no necesita explicaciones porque ya lo describió muy bien Cervantes. Por lo tanto, pues espero que esta jornada sea del agrado de todos, que nos haga crecer también dentro de nuestros vinos como buenos embajadores que somos. Y bueno, pues espero que paséis una bonita mañana aquí y os agradezco pues que hayáis tenido muy bien el haberlo celebrado aquí, sobre todo pues con estos ponentes tan internacionales que habéis conseguido traer en este congreso, y bueno, también a los moderadores que van a hacer pues su buena labor llevando o guiando esta sesión. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, poco más que añadir a lo que ha dicho mi tocayo. Solamente recordar que este congreso se gestó como consecuencia de la actividad que tuvimos aquí unos meses atrás, aquella mesa redonda de comida, queso, vino en el Quijote, y ahí surgió el embrión. Luego lo hemos desarrollado y nada, pues estamos muy encantados de estar de nuevo aquí en esta magnífica sede. La relación con el Quijote es obvia y lo acabas de mencionar. Y pues nada, pues felices de estar aquí y echamos ya a andar nuestra segunda jornada del Congreso. Muchas gracias.
Sí. Unos poquitos picotes para realzar la idea de la mañana. Bueno, damos comienzo ya a esta primera sesión del segundo día. Ya está. Yo suscribo completamente las palabras tanto del presidente de la Denominación de Origen como de Carlos, de Juan Bautista, y lo único es reiterar la bienvenida a todos y agradecerles su presencia en este acto. A mí me ha correspondido el honor de presentar a dos personas en las que confluyen tres circunstancias especiales, y son una, que tienen unos currículums absolutamente brillantes, dos, que son alcazareños, y tres, que son miembros de la sociedad cervantina, con lo cual vamos a compartir con ellos mucho más tiempo del que en principio con otras personas que ayer también nos honraban por su presencia, pero vienen de países lejanos, incluso de otros continentes. Aunque haya ocasión, no habrá tanta ocasión como con estas dos personas. Dicho esto, voy ya a pasar a presentar al primer ponente. Se trata de don Mariano Avilés Muñoz, nacido en Alcázar de San Juan, jurista especializado en asuntos relacionados con la sanidad, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, promotor del ciclo Pacto de Estado para la Sanidad, con sendos libros presentados en el Senado y en el Congreso, promotor, entre otros, del Foro de Debate Farmacéutico en la Real Academia Nacional de Farmacia, Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y Ateneo de Madrid, conferenciante, colaborador habitual de medios de comunicación, televisión, prensa, radio, etc. Autor de más de 500 artículos sobre el sector sanitario y la sociedad, profesor de 4 máster sobre legislación farmacéutica, también colaborador con diferentes universidades, Ceuta, Castilla-La Mancha, Europea de Madrid, Salamanca, Complutense, y además profesor titular de la Universidad Francisco de Vitoria. Caballero de la Real Asociación de Caballeros de Yuste y expresidente de la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas del Ateneo de Madrid. Don Mariano, tiene la palabra. Pues muchas gracias, Estrella. No sé si se oye bien. ¿Se oye? Muy bien. Gracias, Constan, por ese fondo musical que nos has puesto, que es una maravilla. Buenos días a todos, a los que nos han saludado, y mi agradecimiento a la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan por invitarme a este primer congreso internacional. Felicitación por el éxito que ya ha acumulado en la jornada de ayer. Gracias, Juan Bautista, por todo lo que has trabajado, lo que habéis trabajado en esta cuestión. Por tanto, felicidades, presidente. Gracias a Estrella Blanco por el desempeño de la función que hoy te corresponde. Gracias a las autoridades que también han hecho posible todo esto. Y un saludo para los amigos aquí presentes, que sois bastantes, sois muchos. También veo por ahí al fondo al presidente de la Fundación César Ejido, mi buen amigo, y Fundación César Ejido, Museo de la Palabra, mi buen amigo Fernando Bucerón, y cuántas personas siguen la retransmisión vía streaming. Gracias a la Denominación de Origen de Vinos de La Mancha por acoger el Congreso Internacional en la jornada de sábado. Muchas gracias a todos.
Aunque nuestro personaje no necesita presentación, cuando irrumpe en una reunión de ilustres personas, como es el caso que nos ocupa, no deja de ser educado, que además de quien les habla, cuyo nombre ya está referenciado en los papeles, se haga una liviana referencia a quien hoy será mi interlocutor. Me estoy refiriendo a Alonso Quijano, Don Quijote, el caballero de la triste figura. Abordar en el espacio de tiempo concedido las artes curativas que se aplicaron a Don Quijote en todo el texto que escribiera Cervantes se me antoja misión imposible, cuando menos. Por lo que me limitaré a hacer una introducción a tal cuestión centrándome en la primera parte de la obra, a modo de escogidos momentos inspiradores para el fin que hoy nos trae aquí, al hablar del maltrecho Don Quijote. Serán pequeños puñaditos especiados que aderezarán el resultado final de esta conferencia imaginaria cercana a la realidad. Don Quijote de la Mancha es una enciclopedia de las costumbres de su tiempo, desde la cosmética a la nutrición y a la salud, de las relaciones entre hombres y mujeres, y también de la farmacia de su época, geografía, etcétera, etcétera. Por su riqueza en materiales médicos, la insigne obra cervantina puede ser consultada o leída como un tratado de medicina y farmacia que suministra una amplia información sobre todo tipo de enfermedades y remedios. El Quijote es un texto admirablemente escrito, como todos sabemos, y como se ha calificado por generaciones de estudiosos, con un gran conocimiento de los seres humanos, de sus flaquezas, padecimientos y dolencias. Cervantes supo dar vida a un colérico genial, al más universal de los coléricos. Viví en un lugar de la Mancha, al que siempre que puedo vuelvo en espíritu. Se publicaron mis hazañas, allá por los comienzos del siglo XVII, sacadas de la pluma de mi señor Miguel de Cervantes Saavedra. Fui un hidalgo, dicen que significaba ser hijo de algo. Mi hacienda no estaba muy saneada, al igual que, según dicen, mi cerebro. Mi señor Cervantes hizo de mí una realidad. Por eso, heme aquí. No fui y no soy una ilusión, sino un ser de carne y huesos a los que mis aventuras y mi profesión de caballero andante no respetaron tomando los quebradizos. La ficción se impone a la realidad y este fenómeno solo se produce en las novelas que consiguen convertir a sus personajes en arquetipos, en pautas de comportamiento en las que se ven reflejadas las personas. Cuenta Cervantes, a modo de currículum, en el capítulo primero, que algunos decían que tenía sobrenombre de Quijote, que además de rozar los 50 años y ser madrugador, de tener una casa con un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, tenía una complexión recia, era seco de carnes, enjuto de rostro y le aproximaba a un temperamento entre colérico y melancólico, según la clasificación de la medicina antigua. Amigo de la caza, de la lectura de libros de caballerías que devoraba en su lectura de forma vehemente. Fan ferviente de Feliciano de Silva, que diera continuidad a las andanzas de Amadís de Gaula, quien acuñara aquello de la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece. Don Quijote es una clara idealización de la locura, una tendencia que se observa a menudo en la filosofía y en el arte. Don Quijote no es un buen modelo de heroísmo con un punto de locura, como dijeran Ortega y Unamuno. Dice mi señor Cervantes, que es quien mejor me conoce, que con estas y otras razones perdí el juicio, y supe por los libros de las enormes heridas que recibían los caballeros andantes, no estando muy de acuerdo con el trabajo de quienes a curar se dedicaban, a juzgar porque el resultado fuera que tenían todo el cuerpo y el rostro lleno de cicatrices y señales. No tuve una buena salud, según dicen, ni mental ni física, de tanto desfacer entuertos por los caminos de la Mancha. De los libros aprendió Don Quijote que los caballeros andantes, además de dineros y camisas, portaban una pequeña arqueta de ungüentos para curar las heridas que recibían.
porque no siempre había quien les curara. Dices verdad, aunque pudiera existir algún sabio encantador que tuviera por amigo, que luego los socorría, trayendo por el aire, en alguna nube, alguna doncella o enano con alguna redoma de agua de tal virtud que gastando alguna gota, luego, al punto, quedaban sanos de sus llagas y heridas, como si mal alguno no hubiesen tenido. Por su parte, los escuderos debían a su vez portar en las alforjas dineros y otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse. La farmacia popular era la versión simplificada y económica de aquella que podía obtenerse en la farmacia y en las herboristerías, pero confeccionada de forma sencilla para que no hubiera necesidad de recurrir a los servicios del boticario y las recetas de los médicos. Este panorama supone dos novedades con respecto al escenario medieval: los remedios químicos y las plantas americanas que se introducirán en mayor número durante el barroco. Un mundo en el que transitaba Don Quijote lleno de superhéroes que le encandinaban el pensamiento con sus hazañas, a saber, las de Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, ellos sin quitar importancia, por supuesto, al caballero del Febo o a don Galaor. Un mundo hecho a su medida, acaso pensando en él y en sus fantasías. Amigo de encantamientos, pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Disparates imposibles, dice Cervantes de nuestro invitado Don Quijote en una descripción única y universal. Entre dislate y dislate se puso al servicio de su país. Se hizo caballero andante para tener el título de don, porque a los hidalgos no les correspondía tal tratamiento. Limpió las armas y partió por el mundo con ellas y con su caballo para poner en práctica cuanto había leído, exponiéndose a peligros para mayor gloria de los caballeros andantes, no sin antes encontrar nombre para su caballo Rocinante y para él mismo, autodenominándose Quijote, que no era sino una pieza de la armadura que cubría el muslo, y le añadió el sobrenombre, a su sobrenombre, el lugar de su patria, La Mancha. No hubo de faltarle a Don Quijote la dama de quien enamorarse, señora de sus pensamientos, debiendo rendirle pleitesía cuantos personajes tuvieran a bien nuestro caballero de encargar este trámite protocolario. Y así le dirán y rendirán honores a Dulcinea del Toboso. Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. El canon de la belleza del siglo XVII trajo una explosión de indulgencia cosmética que extendió el uso del polvo blanco y del carmín. El ideal de la belleza femenino era una mujer rubia, de largos cabellos, que simbolizaba la virginidad, por lo que recurrían a aclararse el pelo oscuro con lejía. Se pintaban las cejas con sulfuro de antimonio y se blanqueaban la cara, el escote y las manos con solimán, un sublimado corrosivo cosmético a base de mercurio. La piel morena, más próxima a la imagen de Dulcinea, es señal de trabajo a la intemperie. Por eso, la mujer elegante blanqueaba su piel. Yo no podré afirmar si la dulce, mi enemiga, gusta o no de que el mundo sepa que yo la sirvo. Solo sé decir que su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, un lugar de la Mancha. Su calidad, por lo menos, ha de ser princesa. No fueron pocas las ocasiones en las que vuestra merced, Don Quijote, haya salido maltrecho de peleas y encuentros difíciles. Y como dijo el cura, que Dios haga que la suerte se mude y que lo que hoy se pierde mañana se gane y atienda a vuestra salud y cansancio si es que no está mal herido. Herido no, pero molido y quebrantado no hay duda de ello,
porque el bastardo de don Roldán me molió a palos con el tronco de una encina por envidia, al ver que soy el que hace frente a sus valentías. En el fondo se transmite la depresión de Cervantes. Cansancio, falta de ilusión, apatía o tristeza que contagia a su personaje. Su libro, producto de su ingenio, se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Cervantes lamenta su situación, está indignado consigo mismo porque, al cabo de tantos años, dormía en el silencio del olvido. Salgo ahora con todos mis años a cuestas, con una leyenda seca como el esparto, ajena a la invención, menguada de estilo, pobre de conceptos y falta de toda erudición. Cervantes quiere darle fuerza expresiva a Don Quijote, al nombrarle hasta 9 veces en el capítulo 25 como caballero de la triste figura. Persona sin juicio en 2 ocasiones. Tacha de decir sandeces 1 y loco 27 veces. Pensó insistentemente en sepultar o matar su obra en archivos de la Mancha y un amigo, real o fingido, le dice: no os he tenido por discreto y prudente, y le hace desistir de la idea, aunque se ve acobardado. Entre tanto, Don Quijote está ya en la fase delirante. El ventero le grita que es un irresponsable, y aún así le arma caballero. Y nace el símbolo. Da igual quién le nombre caballero, da igual. Es el título el que imprime carácter. Don Quijote llega a asustar a quienes le rodean. A los tontos y a los locos se les da la razón. Se torna impulsivo y exaltado en pleno delirio, hasta echar culpa de sus males a su cansado caballo rocinante. Don Quijote nació para sufrir. Tiene que ayudarle un labrador a subir al caballo del que había caído en uno de los lances caballerescos. El labrador escucha los disparates y Don Quijote da por terminada sus crisis de agitación. Y tan solo le queda un fondo melancólico y las señales de los golpes que había recibido en el citado lance. Lo mal comido y peor bebido dio lugar a un proceso febril. Aunque el hambre me castigaba, determiné decirle a mi fiel Sancho que era hora de caballeros andantes, no comer en un mes. Cada vez está más desnutrido, delgado y eterno, menos material y más espiritual, libre de ataduras terrenas, salvo su obsesión por desfacer entuertos y liberar doncellas de las garras de malandrines y gigantes. Cervantes describe a Don Quijote después de su primera salida, flaco, amarillo, los ojos hundidos en los últimos camaranchones del cerebro. Don Quijote está triste y loco, o su depresión le hace parecer un loco triste. En ambos casos, melancólico. El labrador Pedro Alonso, su vecino, no le reconoce por su mal aspecto. Le habla y pregunta quién es, y cuando le identifica le lleva a su casa, no sin antes de que Don Quijote le dijera al labrador: Yo sé quién soy y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia y aun todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. Los 12 pares de Francia fueron 12 caballeros más importantes del ejército de Carlomagno. Y los 9 de la fama fueron 9 guerreros históricos o legendarios que constituían un modelo para los caballeros. Eran 3 hebreos, 3 paganos y 3 cristianos. Llegados a este punto, Don Quijote pide lecho y curación por lo maltrecho que tenía el cuerpo. Quiere comer y dormir. Se ha relajado. Bajaría algo posiblemente la febrícula. Los golpes lo han molido y, en último término, no quiere responder a las preguntas que insistentemente le hacen. Don Quijote está cansado física y moralmente. Bien recibido por el cura, el ama y su sobrina, le curaron y cataron las feridas con los remedios de su casera botica. Así nos contó Cervantes las primeras aventuras que tanto dolor supuso para Don Quijote y que puso a prueba las artes curativas del momento. Don Quijote solicitó a un labrador vecino suyo, hombre de bien, pero de muy poca sal en la mollera, que le acompañara porque en las aventuras podía obtener la ganancia de alguna ínsula y él sería nombrado gobernador de ella. Sancho era pragmático, sensato, socarrón, un hombre construido a base de quimeras y ensueños.
No pocas veces recordó Sancho a Don Quijote aquella promesa que le hiciera mientras caminaban plácidamente por los campos de Montiel. Del mismo modo que Don Quijote adquiere finalmente la sensatez y muere cuerdo, Sancho se contagia de las quimeras de su señor y adquiere rasgos quijotescos. Has de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban, y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza. No eran pocas las discusiones que se entablaban sobre procedimientos de curación y cuál era el mejor, pues era materia importante por las duras y continuas confrontaciones y más para los caballeros andantes. Don Quijote se apresura a contestar que todo esto fuera bien excusado. Si a mí se me acordara de hacer una redoma del bálsamo de Fierabrás, que con una sola gota se ahorrasen tiempo y medicinas. A lo que Sancho preguntó, ¿qué redoma y qué bálsamo es ese al que se refiere vuestra merced? Es un bálsamo de quien tengo la receta en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay que pensar en morir de ferida alguna. Y así, cuando yo le haga y te le dé, no tienes más que hacer, sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo, como muchas veces suele acontecer, bonitamente la parte del cuerpo que se hubiere caído en el suelo, y con mucha sutileza, antes que la sangre se hiele, la pondrás sobre la otra mitad que quedar en la silla, advirtiendo de encajallo igualmente y al justo. Luego me darás beber solo 2 tragos del bálsamo que he dicho, y verásme quedar más sano que una manzana. La descripción de la forma de alcanzar la sanación es sublime, con una buena dosis de fe y confianza, que son los principios activos que en este caso hablamos. El bálsamo de Fierabrás. Solo un loco podía imaginar que tenía en la memoria el bálsamo de Fierabrás, porque en la historia de Carlomagno se cuenta que lo vivió uno de sus personajes de la época y lo tiró al agua, por lo que la receta no existía. Ordené a mi escudero Sancho que llamara al alcaide de la fortaleza y procurara que se me diera un poco de aceite, vino, sal y romero para hacer el salutífero bálsamo, porque se me iba mucha sangre de la herida por alcanzarme en la cabeza el encantado moro de la venta con un candil con todo su aceite. Hecha la cocción con sus respectivos rezos, quiso Don Quijote experimentar la bondad de su precioso bálsamo y bebió lo que no pudo caber en la alcuza y quedaba en la olla. Y comenzó a vomitar. Don Quijote se quedó dormido durante 3 horas, al cabo de las cuales se sintió aliviadísimo de su quebrantamiento y creyó que había acertado con el bálsamo de Fierabrás. Sancho pidió igualmente, al ver la salud de su amo, lo que quedaba en la olla. Tan mal reaccionó al bálsamo que pensó bien que era llegada su última hora. Creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado, caballero. Don Quijote comienza a introducir y a inducirse a un delirio desacerbado y a su escudero por no verse gobernador a sí mismo. Descubrieron pues 30 o 40 molinos y Don Quijote se encuentra sin haber dormido, con el ánimo exaltado, con su delirio productivo. Ve las formas gigantes por su mente enferma y les pone brazos y ojos de viento, contra los cuales gigantes sostuvo Don Quijote, pese a las advertencias de su escudero, la más espantable y jamás imaginada batalla que vieron en los siglos, de la que le quitó la gloria el envidioso sabio Frestón, el ladrón de su biblioteca, al volver los gigantes en molinos. Le invadió una risa compulsiva, aunque estaba deprimido, angustiado y delirante. Es una reacción normal de un momento de excitación y dejó de comer. O yo me engaño, o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto. Hágote saber, Sancho, que es hora de caballeros andantes no comer en un mes. Eran de frecuente uso los simples y compuestos vegetales que tenían un papel preponderante en la terapia de la época. Permítaseme saltar el protocolo que a mí mismo me he fijado para recoger el episodio sucedido con don Diego de Miranda, caballero del Verde Gabán, en la conversación del hijo poeta con Don Quijote, y éste le dice al poeta: La ciencia de la caballería andante encierra casi todas las ciencias, y el caballero ha de ser médico y principalmente herbolario para conocer en la mitad de los despoblados y desiertos
las hierbas que tienen virtud de sanar heridas, que no ha de andar el caballero andante a cada momento buscando quien se las cure. Cervantes conocía las virtudes de los purgantes, de las plantas utilizadas por los herbolarios para curar de forma económica las enfermedades sin necesidad de acudir al médico ni a la botica. No voy a entrar en la medicina galénica, ni en los medicamentos referenciados por Dioscórides, ni en la alquimia, era la denominada farmacia racional. Menciona los ungüentos que se aplicaban sobre las lesiones de la piel, como el que hace mención Sancho cuando dice: aquí traigo hilas y un poco de ungüento blanco en las alforjas, o aquel episodio con los cabreros, en el que uno de ellos, para aliviar el dolor insoportable de Don Quijote, tomó algunas hojas de romero, las mascó y las mezcló con un poco de sal, y aplicándolas a la oreja de Don Quijote, se la vendó muy bien, asegurándose de que no había necesidad de otra medicina. Y así fue, la verdad. El vino se usaba como bebida y como medicina. Era uno de los ingredientes del bálsamo de Fierabrás. Cuando a fin retorné a la cordura, enfermé. Ante la compasión de todos por mi estado, cuentan que fui perdiendo mis ideas progresivamente, al contrario de mi buen Sancho, que fue asimilando mis ideales. Yo me despido por esta vez, con el ánimo de volver a este lugar de la Mancha y seguir contando mi vida y su entorno. Cervantes quiso escribir para todo el mundo. Nos dirá que su libro es para niños y para viejos. Antes había confesado que también es libro para simples y discretos. Es un libro para todos. Incluso los tontos se creen listos al leer el Quijote. El genial escritor lo exagera todo. Si lleváramos la cuenta de los dientes que caballero y escudero escupen de sus respectivas bocas, o las costillas que les patean y rompen a lo largo de las dos partes del libro, se podría comprobar fácilmente que excede con mucho las que para Adán fabricó Dios en el paraíso. Cervantes era un hombre viejo cuando publicó el Quijote, un escritor conocido y al que todos lo habían tomado como poeta de segunda fila. Nadie esperaba ya nada de Cervantes que no fuese de segundo orden, y la aparición del libro desconcertó, anonadó y acalló comentarios cuando vieron que no era un espejismo. El tiempo transcurrido ya no me permite seguir con el uso de la palabra. Don Quijote hace rato que se esfumó, aunque queda en nuestro recuerdo después de haber compartido este diálogo. Habrá que recurrir a él para que siga contando las aventuras y experiencias. Volverá. Debe volver a nuestras mentes y a nuestras vidas, porque Cervantes, con su Quijote, nos marcó una hoja de ruta por los siglos difíciles de superar y a la que hay que recurrir siempre que fuere posible. Muchas gracias por su atención. He dicho. Llegados a este punto, quiero pedir un fuerte aplauso para el periodista de Onda Cero, Marcos Galván, que ha puesto voz y vida a Don Quijote en esta conferencia imaginaria cercana a la realidad. Gracias, Marcos. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un placer. Damos paso al segundo ponente, don Luis Caballero Martínez. Es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Psiquiatría por la Universidad Autónoma. Especialista en Psiquiatría, máster en Dirección Médica y Gestión Clínica y experto universitario en psiquiatría legal. En la actualidad es jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica del Grupo HM Hospitales y jefe del Hospital de Día Psiquiátrico del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad San Pablo CEU, también en Madrid. Profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras.
Ha realizado estancias en universidades como de Holanda, Harvard en Boston, Montreal, Londres, Estocolmo, Nueva York y otras diferentes universidades. Ha publicado más de 160 artículos científicos en revistas españolas y extranjeras y más de 40 capítulos en libros, todos relacionados con su tesis doctoral. Y también ha dirigido como 40 tesis doctorales. Desde 2019 coordina la Cátedra de Patrocinio sobre Neurociencia Aplicada de la Fundación HM de Hospitales de Madrid. Tiene la palabra don Luis Caballero. Bueno, pues muchas gracias, Estrella, por todas estas aclaraciones. Muchas gracias también al GRISO, muchas gracias a la Sociedad Cervantina, al Ayuntamiento de Madrid y a la Denominación de Origen, con Carlos Bonilla, que nos acoge hoy aquí. Muchas gracias también a los amigos que confiadamente pues, me han invitado a hablar de algo de lo que no soy experto, a diferencia de todo el resto de la gente que ha hablado. Yo vine a esta reunión más con la idea de aprender que de enseñar o de lo que podía enseñar. Y le di a Manolo Rubio un título un poco atrevido, sin pensarlo mucho, de Don Quijote y Sancho como psicoterapeutas de Cervantes. La verdad es que no lo pensé demasiado. Lo más lógico, siendo un médico psiquiatra, es que hubiese seleccionado de lo que hablan todos los psiquiatras que hablan del Quijote, que es de la locura, de la locura de Don Quijote. Pero la verdad es que eso que se ha hecho muchas veces, tratando de encajar la patología de Don Quijote en la nosotaxia psiquiátrica, que está toda hoy puesta en cuestión, era un tema que me aburría un poquito, de verdad. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los diagnósticos psiquiátricos no son diagnósticos de enfermedades, sino de síntomas, de grupos de síndromes que no tienen una causa clara. Esto nos llevaría a hablar de otras cosas. Dicho esto, el diagnóstico que se ha hecho con más frecuencia de Don Quijote, la mayor parte de los compañeros que han tratado esto, como podéis imaginar en todos los sitios, pues es el de paranoia o trastorno de ideas delirantes, son sinónimos, que son ese tipo de psicosis en las que el paciente conserva buena parte de su juicio sobre las cosas, excepto sobre un tema que es el tema de su delirio, por decirlo de una manera. Es decir, él tiene un cambio a priori en la experiencia en primera persona, que le produce esa convicción firme, completamente inargumentable y desconectada de la realidad sobre una materia concreta. Voy a daros una clase de psiquiatría de 1 minuto de duración. Las enfermedades mentales graves fueron clasificadas por Kraepelin en estas 3 categorías. Él habló de demencia precoz, que luego llamamos esquizofrenia, habló de psicosis mánico-depresiva, que hoy llamamos trastorno bipolar, y habló de paranoia, que hoy llamamos trastornos delirantes. La esquizofrenia es otra cosa, los pacientes tienen alucinaciones, delirios, se les organiza el pensamiento, la conducta, y empiezan a aparecer síntomas negativos que son pérdidas de funciones humanas que el paciente tenía previamente. En la psicosis mánico-depresiva lo que sucede es que es una variación brusca y patológica del tono vital que hace que las personas también tengan alucinaciones y delirios, y el curso de una y otra pues, es diferente. En un caso hay más secuelas y en otro pues, hay una posibilidad de mayor recuperación. La paranoia es otra cosa. La paranoia o trastorno de ideas delirantes es una psicosis rara, no son tan frecuentes este tipo de pacientes, ¿no? Y Kraepelin, el padre de la psiquiatría mundial, no solamente europea, reunió estos diagnósticos de estos pacientes que son, digamos, sanos, excepto para un tema. Dijo, los pacientes reúnen en esta categoría diagnóstica diagnósticos muy dispares. La gente delira con la grandeza, delira con la persecución o el daño, delira con lo erótico y delira con los celos. Y son esos 4 temas con los que deliran. No es tan sencillo, pero vamos a dejarlo aquí. 70 años después, el gran padre de la psicopatología europea, Karl Jaspers, dijo, o se preguntó en un libro que hemos estudiado todos los psiquiatras, ¿por qué son tan excepcionales los paranoicos, tal y como los definió Kraepelin, los trastornos delirantes, y sin embargo, cuando aparecen, cuando los vemos, son tan típicos, son tan característicos, no se discute cuando hay un paciente? El diagnóstico es relativamente fácil. Bueno, yo intenté contestar esa pregunta en un trabajo que se publicó ya hace años y que voy a tratar de resumir aquí.
Como sabéis, todas las personas, los animales, las personas incluidas, estamos sometidos a mecanismos de supervivencia y reproducción. No hace falta explicar por qué. Si no hubiéramos sobrevivido, pues no estaríamos aquí, y si no nos hubiéramos reproducido, nuestra especie hubiera desaparecido y yo no estaría aquí hablando. Y estos mecanismos tienen un soporte neural, tienen unos módulos neurales que dan soporte y que se pueden alterar. Por, digamos, alteración del hardware, podríamos decir, para el tumor cerebral, y esas estructuras cerebrales que son muy importantes y que son capaces de subordinar, por razones que no hace falta explicar, a todo el resto de funciones cerebrales. Porque si no, la supervivencia o la reproducción de las especies estaría en vilo, o, digamos, las especies y las personas que no han podido conservar su capacidad de supervivencia y reproducción, pues habrían desaparecido en el curso de la historia biológica. De tal manera que hay estos módulos cerebrales que, como digo, se pueden alterar porque por una lesión, tumor cerebral, por poner un ejemplo extremo, o también por una lesión del software, porque, digamos, el paciente vive una serie de experiencias abrumadoras que no puede digerir, y estos mecanismos, estos soportes neurales para la supervivencia y para la reproducción se pueden alterar, bien por exceso o bien por defecto. La idea que yo tuve, que está publicada, es esta que veis aquí. Si uno hace esta pequeña matriz que tenéis, podéis entender que los delirios que clasificaba Kraepelin de grandeza son una disfunción por exceso de los mecanismos de supervivencia. La disfunción por defecto podría crear los delirios de persecución, de perjuicio o de daño físico. Y por lo mismo, en la columna de la derecha, pues las alteraciones o las disfunciones por exceso de los mecanismos de reproducción crearían el delirio erótico y por defecto el delirio de celos. Esto es una hipótesis, hay que demostrarla, naturalmente, como se hace en ciencia, y yo me atreví y desarrollé otros trabajos con los que no les voy a aburrir sobre la psicosis cocaínica, que es un buen ejemplo para, digamos, desarrollar estas hipótesis mediante investigación, pero eso no lo voy a contar aquí. Vamos a ver. Yo quiero con esto pretender reducir la riqueza de un personaje de ficción como Don Quijote a, no voy a hacer un reduccionismo biológico, pero sí plantear algo que creo que puede interesarles, ¿no? Si tuviéramos que presentar a Don Quijote, vamos a imaginarnos que presentamos a Don Quijote, vamos a olvidarnos de toda la psiquiatría de los últimos 900 años. ¿Qué diría yo si me dijeran aquí, como vecino de este pueblo, ¿conoces a Don Quijote? ¿Quién es este hombre? ¿Qué le pasa? De hecho, ¿no? Vamos a poner que vinieran unos marcianos, por ejemplo, unos alienígenas, que vinieran y no supieran nada de este mundo y dijeran, ¿quién es Don Quijote? Claro. Pues yo creo que yo le explicaría, quizá intentaría, porque los marcianos, Don Francisco, si vienen a La Mancha, van a preguntar por Don Quijote, no van a preguntar por Cervantes. Eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Y yo diría, pues, hombre, más que un mozo viejo, que ya tiene sus años, es un cincuentón, como Cervantes, por cierto, como lo que tentado, como hablamos el otro día con Emmanuel, por los demonios de mediodía, estos que hacen que los apremian para que entre los 40 y 50 tengamos pareja, o busquemos una pareja, pues sin una causa mayor aparente, que esta lectura excesiva de los libros de caballería, pues él ha llegado a pensar que es un caballero, sin serlo, es viejo pero se siente valiente, no está en forma, pero él cree que es fuerte, se empeña en desfacer el tuertos y lo que hace es liarla, o hacerlos mayores, o enredarlos. Y el marciano le podría preguntar, bueno, pues, visto esto, ¿por qué? ¿Por qué hace esto este hombre? Y habría que contestarle que esto es bueno, porque quiere fama, quiere fortuna y quiere los favores de una dama que ha idealizado y que además no ha visto nunca, nunca la lleva. Como decía Miguel Ángel otro día, se ha venido arriba. Es un vecino que se ha venido arriba, ¿no? Entonces, vamos a intentar insertar esta matriz, y os digo que no vais a encontrar en ningún sitio, porque si leéis los libros de psiquiatría contemporánea, todos los libros de psiquiatría contemporánea hablan de las ideas de ellas, pero no sabemos por qué. No hay razones epidemiológicas, no hay razones clínicas de evolución de respuesta terapéutica que justifiquen el porqué de esos delirios y no de otros delirios. Yo creo que la base biológica es que falta una base biológica evolucionista en la psiquiatría, y es lo que yo proponía aquí, y bueno, un grupo de gente asociada a mí ha desarrollado también, pero no es, como digo, de lo que quiero hablar. Vamos a repasar esta matriz, vamos a tratar de entender a Don Quijote, a este Don Quijote que hemos descrito, según esta matriz, y lo intentaré hacer de la manera más sencilla posible. Don Quijote tiene un delirio de grandeza que transforma su identidad, y empieza a pensar que es lo que no es. Lo ha dicho hace un momentito María, dice, yo soy quien soy, de verdad que he dicho, y sé que puedo ser no solo lo que he dicho, sino los 12 padres de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empieza esta serie de aventuras, estamos en la columna de la izquierda, como veis, altruistas,
con las que quiere fama, fortuna, todo ese tipo de cosas, pero las cosas no les salen. Y como no les salen, pues la consecuencia es, esto no me sale, pero como no puedo aceptar que no soy quien soy, que no soy los 12 pares de Francia, pues aparece un delirio de persecución, de perjuicio, magos, malandrines, hechiceros, gigantes, enanos, que le persiguen. Vamos ahora a la columna de la derecha. En la columna de la derecha aparece un delirio erótico. Tiene un delirio platónico continente, como él dice, pero un delirio erótico con una dulcinea completamente imaginada, a la que, no sé si también lo ha comentado Mariano, pinta en su imaginación como la desea, tanto en su belleza como en su principalidad. Pero no se queda ahí la cosa, porque él tiene un delirio también acerca de su sex appeal. Él piensa que es irresistible. Él dice, ¿qué tengo de ser tan desdichado andante que no ha de haber doncella que me mire y de mí no se enamora? Claro, Sancho le mira y dice, yo creo que este tiene más cosas para espantar que para enamorar. Sobre todo porque yo no conozco del todo la novela, pero en la novela no se le conocen dos admiradoras más que Maritornes y Isidora, y yo creo que ninguna, ambas dudosas y yo creo que poco recomendables. Sin embargo, Don Quijote no tiene apenas celos. No tiene apenas celos. Los celos los pone en otro sitio. Los pone en las historias amorosas que se insertan, ¿no? Tiene otras cosas. Esto me llamó la atención. ¿Por qué, digamos, no caricaturiza también a... Me falta el cuarto punto de la matriz, la cuarta casilla, ¿no? ¿Por qué Don Quijote hace eso? Perdón, ¿por qué Cervantes hace eso con Don Quijote? Bueno, sí que lo pone en el Curioso Impertinente. Ahí hay descripciones en las que muestra que sabe perfectamente lo que son esas sensaciones corporales que saben todos los que han tenido celos, sobre todo los celos patológicos, que es un tipo de disforia muy especial, que es una mezcla de tristeza, abandono y rabia muy característica. Y cuando la gente lo cuenta, pues es esa mezcla, esa tristeza. Incluso propone al final de este Curioso Impertinente una serie de soluciones, una especie de sesión muy divertida de psicoterapia de grupo, que, vamos, podríamos decir que tiene técnicas actuales, técnicas cognitivas y técnicas de lo que se llama terapia dialéctico-conductual, en las que intervienen pues todo. Está ahí Cardenio, Dorotea, Don Quijote y Sancho, por supuesto, interviniendo cada cual con sus opiniones, el cura y el barbero, y Fernando y Luscinda. Hay una especie de sesión de psicoterapia de grupo, si tenéis la curiosidad. Naturalmente, Don Quijote también, ya he dicho, si es un trastorno de antes, pues tiene momentos y tiene capítulos en los que piensa sano, piensa sensato, piensa de una manera muy conspicua, prudente, es capaz de dar buenos consejos a Sancho, a Don Diego de Miranda o al ejemplar bandolero catalán Ricard. En realidad Don Quijote da con arbitrios o consejos por todos los sitios, pero de repente yo creo que aquí Cervantes no se la clava, como suele decirse. Porque, ¿qué diría yo si un residente me pregunta, oye, viene aquí un paciente que dice lo siguiente, y hace esta prodigiosa pirueta verbal que me parece que María también acontece? La razón de la sin razón que a mi razón, ahora la voy a completar, la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de vuestra hermosura. Esto es como el juego de la oca, que tiro porque me toca. Es decir, ¿cómo se puede utilizar y construir? Ningún paciente psiquiátrico podría decir esto, porque nadie tiene un trastorno de ideas delirantes y se le ha transformado la vivencia de esa manera y a la vez tiene la capacidad introspectiva de saber por qué le ha pasado absolutamente todo eso. Eso no existe. ¿Qué pasa aquí? Pues que aquí el que asoma la patita es Cervantes. Cervantes está detrás de todo esto y ahí nos cuela algo que de ninguna manera a Don Quijote, si fue su paciente real, se le podía haber calado. Cuando elegí el título que elegí, en mala hora, porque ya no sé cómo voy a salir de esta, lo hice porque había redactado una nota patobiográfica parecida a lo que pretendía hacer aquí hace ya mucho tiempo con James Joyce, en un cuento precioso, que todos conocéis, Los Muertos, y si no la película de John Huston, que es una maravilla. La escena final en la que, contemplando la caída de la nieve, Gabriel Conroy habla de... intenta calmar los celos que tiene porque su mujer había estado enamorada y había sentido una pasión que él no había podido controlar. Es un final fantástico. El problema, o la ventaja para eso, es que ahí había una biografía fantástica de Richard Ellman, que seguramente muchos conoceréis también, que es minuciosa y que te da todos los datos que hace falta, o que le hace falta a un psiquiatra para asegurar que eso es así. Esto no existe con Cervantes. Desgraciadamente, la primera biografía, como sabéis mucho mejor que yo, es de Mañán, de 1738, 100 y pico años después de que
Cervantes muriese. Las hay del 19, muchas ellas, conocemos todos las del 20, la famosa de Astrana Marín, la de Jean Canavallo, y del siglo XXI también ha habido algunas buenas, pero de esto sabéis mucho más, de todo lo más. La de Donald McCrory, No Ordinary Man, que estaba muy bien, la de Jordi Gracia, que yo no he leído, pero me han dicho que es muy buena, y la de Muñoz Machado, que salió este mismo año, que fue una de mis lecturas de verano, donde aprendí un poquito también. Américo Castro decía que la biografía de Cervantes en cualquier caso está tan escasa de noticias como llena de sinuosidades, y que bueno, a pesar del esfuerzo de tantos, muchas cosas que son centrales para entender a la persona de Cervantes pues se han perdido, y seguramente se han perdido para siempre. ¿Qué es lo que podemos saber? O sea, ¿qué sabemos con interés patobiográfico, que es de lo que puedo hablar, o clínico, de Cervantes, no del Quijote, de Cervantes? Poca cosa, la verdad, poca cosa. Que casi nada de su infancia, que era tartamudo y seguramente lo era también de niño, que salió de España a los 20 después de huir de la justicia probablemente, que estuvo en Italia, en muchos sitios, que perdió un brazo en Lepanto, que cuando volvió lo secuestran unos corsarios argelinos, que está 5 años en Argel, donde se intentó evadir 4 veces y otras tantas pues fracasó y fue castigado, que a su vuelta pues busca favores en la corte que no suele conseguir, fundamentalmente los intentos de irse a las Indias se frustran, que tiene una hija natural cuando ya está al filo de los 40 con una casada, y que al poco se casa con otra mujer con la que no debió ser muy feliz porque habla poca cosa de ella, que fue comisario de abastos, después recaudador de impuestos en Andalucía, que estuvo 2 veces encarcelado por algo que pasó en el desempeño de ese oficio, que coincidiendo con el éxito de la primera parte del Quijote fue otra vez encarcelado en Valladolid por el asunto de Espeleta que comentábamos ayer, entonces, que parece que bueno, le libraron pronto de la cárcel, pero que su honorabilidad en la materia del juicio pues quedó entredicho, que tuvo que tener un buen disgusto con lo de Avellaneda, sin duda, porque le insultan y le desprecian después de haber tenido ese éxito, que no había tenido siempre el apoyo que tuvieron otros, Lope y otros de los poderosos, y que cuando lo tuvo no debió ser mucho tampoco, que pasó a apuros económicos muchas veces y que se murió de la diabetes que tenía antes de cumplir los 70 años en la calle del León, en Madrid. También sabemos que reaccionó con bastante entereza a algunas de las desgracias de la vida. Por ejemplo, el capítulo... Digo esto porque es que he leído el Quijote también este verano y por eso no sé, no porque sea un experto, ¿eh? O sea, soy un aficionado y no quiero ser otra cosa, además, en esta materia. Pero sí que es verdad que este verano, leyendo El cautivo de Argel, me llamó mucho la atención, primero, que está escrito en primera persona y que Cervantes, porque creo que es quien está hablando ahí también, asoma ahí la patita, lo dice con un estoicismo muy convencido, heroico, sin mucha estridencia, desde luego alejado de este humorismo grotesco que es característico de casi el resto de la obra, ¿no? Y también, por ejemplo, y también me parece que es en esa reacción tan inteligente, tan templada y tan humorística que tiene, y ese alarde técnico también de hacer que Don Quijote se encuentre con el libro de la segunda parte de Avellaneda en una pensión y diga o pueda decir lo que piensa de esa versión y criticar, pero lo hace dentro del libro, muy inteligente y es muy... Para Américo Castro, Cervantes fue un racionalista estoico. Yo creo que también erasmista, hay influencias ahí, al menos por lo que dicen los expertos, con un pensamiento que es muy próximo a la filosofía natural, es al sentido común, es que no hay más que sentido común en muchas de las cosas que él dice, y una cierta indiferencia religiosa. A mí me parece que hay, sobre todo, desconfianza del clero. Total, que lo que iba a hacer no es nada fácil. O sea, y el título, que Manolo, en mal ahora me pediste un título, ¿sabes? Pues no... Me animó un poquito otra lectura de este verano de un libro de Ana Caballín, una profesora de literatura de la Universidad de Barcelona, muy bonito, que leí para otra cosa, que se llama El saber biográfico. Cita Arbó, creo, y dice, leo, dice que la fuente más fiable de la biografía de muchos escritores, sobre todo de estos que son un poco ocultos, está en su obra y que es en ella donde hay que buscar su expresión más sincera. A mí me parece que Cervantes, podríamos postular que es un hombre de estos que no consiguen sus objetivos convencionales en la vida y que eso, la tierra, y que eso le libera la lengua, pero no lo hace de cualquier modo. Cervantes es un enorme disimulador. Y en esto, los que no conocemos del todo su obra, pero sí hemos leído El Quijote, yo este verano ya lo he dicho, pues lo notas en cuanto te asomas, en cuanto metes un poquito de nariz en el libro, ves, ¿cómo que es esto? O sea, esto está escrito por un árabe, traducido por otro, hablan de un hidalgo cristiano,
que se vuelve loco y se transforma en otro, y detrás de todo esto, ¿quién hay? Pues hay una especie de demiurgo que se lo sabe todo y que cuenta y mete y manipula y hace una razón pues, omnisciente y, como digo, bastante demiurgo. Esa es la impresión que he tenido este verano cuando he leído he vuelto a leer, era mi cuarta lectura también, no era la primera en la vida. Las primeras no fueron infantiles. Ayer hablamos de lecturas infantiles. Es una pena que los niños no puedan aprender lo que yo creo que hay que aprender en el Quijote, que es la lengua, ¿no? Aprenderse de memoria frases que luego vamos a ver, ¿no? Es decir, que bueno, todo eso limitaba mucho la tarea y yo no sabía un poco, Manolo, cómo salir de eso, la verdad. Pero bueno, me voy a atrever, me voy a remangar un poquito y voy a... ¿Cómo pudieron ser psicoterapéuticos Don Quijote y Sancho con Cervantes? Que vaya ocurrencia, no sé, mala hora, te digo, se me ocurrió y te lo dije. Bueno, voy a postular 3 puntos. En primer lugar, yo creo que la propia creación, la fábrica de la ficción de los delirios de Don Quijote, le tuvo que proporcionar a Cervantes una satisfacción desiderativa en esta matriz. En la matriz propia, no en la matriz del Quijote. Él tuvo que pasar también muchas penalidades. Hay un concepto que se maneja en psiquiatría evolucionista, que es el concepto de capacidad autopercibida de la aptitud para la supervivencia y la reproducción. Un concepto raro, no voy a entrar un poco en ello, pero quiero decir que todos sabemos a lo largo del ciclo vital un poco en qué punto, en qué tono te encuentras. Si te encuentras en un tono favorable o desfavorable con ese tipo de variables que bueno, nos llevaría un poco lejos y os aburriría. Es una variable que se utiliza en la investigación en psiquiatría evolucionista. Y luego sabemos que hay ciertas experiencias en la vida que nos suben, que nos hacen venirnos arriba, como decía Miguel Ángel, en este sentido, o venirnos abajo en otro. Y sabemos que eso se puede manipular con drogas, con cocaína, por ejemplo. Y también que se puede manipular con palabras, que es lo que hacemos los psiquiatras, con palabras y con algunas drogas no tan peligrosas como la cocaína, pero todo eso se puede manipular. Eso es lo que hacemos un poco. Ese sería mi primer argumento. El segundo argumento, me parece que es más obvio y de conocimiento de todos, pero yo creo que todos nos damos cuenta de lo que hace Cervantes y pensamos en el escritor. Lo que hace es que se compone un trío con 2 amigos imaginarios, antagónicos, con lo cual se puede expresar en una dirección y en la contraria, con los que ahí pues ventila estas tribulaciones que tuvo que tener en su propia búsqueda, que sabemos, por lo poco que sabemos de su vida, de fama, de fortuna, del favor de las damas, etcétera, etcétera. Y además, Miguel, como decías ayer muy bien, lo hace fantástico, porque es que lo hace a través de una autoironía, pero en cabeza ajena, son ellos dos. Esto les pasa a estos dos, a mí no. Yo estoy detrás de todo eso, está detrás de ese juego de espejos que yo creo que Cervantes utiliza completamente. Hay una tercera aportación, que es la que él hace extraordinaria a la casa común del lenguaje, a la casa común del lenguaje y de la palabra, que para muchos, pues, como sabemos, también es el último refugio frente a las inclemencias y las calamidades de la vida. Freud captó esta virtualidad perfectamente. Él fundó lo que se llamaba la Academia Castellana. Sabéis que él quería leer el Quijote, y antes de leer el Quijote, que le pareció una tarea más ardua, ya leían el Colegio de los Perros, y él con uno de los condiscípulos escribía mutuamente, escribía y firmaba como Cipión, que sabéis que es el sesudo, el reflexivo, Freud, y tenía un amigo que debía ser más, yo qué sé, más pícaro, más parlanchín, que era Berganza, ¿no? Igual que los mismos perros de Valladolid, ¿no? Esa misma historia. Y yo tuve la suerte de conocer a León Greenberg y a Juan Francisco Rodríguez, conocer y tratar mucho a estos 2 psicoanalistas históricos de referencia, y ellos publicaron hace muchos años también en la revista de la Internacional de Psicoanálisis, que este era un patrón de relación psicoterapéutica que Freud había intuido ya muy joven y antes de desarrollar el psicoanálisis, leyendo precisamente el Colegio de los Perros. Freud escribía bastante bien. Luego parte de su atractivo es lo bien que escribe, más que las cosas que dice hoy en concreto, ¿no? No tenía sentido del humor. Kraepelin sí tenía sentido del humor, pero él no tenía. Luego no tenía ese humor flexible, eso no lo aprendió, a pesar de haber ido a Cervantes, ese humor flexible, elegante, esa ironía que tiene Cervantes, tan empática, tan pacífica muchas veces, que termina conciliando las cosas, ¿no? Las cosas que pasan entre Don Quijote y Sancho. Fijaos, por ejemplo, esto que voy a leer. Por ejemplo, Don Quijote coge a Sancho y le dice que vaya, esas barbas espesas, aborrascadas y mal puestas que llevas. Es gracioso, ¿no?
y lo maltrata, diciéndole, tú que para mí sin ninguna duda eres un porro, que sin madrugar ni trasnochar, etcétera, etcétera, con el solo aliento de la caballería andante, allí pegado allí con el borrico, te ves gobernador de una ínsula, le dice. Pero claro, luego también le da buenos consejos a Sancho, y cuando siente que se ha equivocado, que se ha excedido con él, pues le pide perdón. Y le pide perdón diciéndole, Sancho bueno, Sancho discreto, Sancho cristiano, Sancho sincero. Bueno, es que esto tiene una musicalidad hipnotizante, irresistible. O sea, que si alguien te pide perdón así, ¿cómo no se lo vas a conceder? ¿Cómo no le vas a dar? Bueno, pues como esas tantas otras frases capicúas que yo es lo que le enseñaría a los niños, porque está ahí más en la propia historia, el interés. Y esto se puede aprender con muy corta edad. Pero fijaos, en Pandafilando de la Fosca vista el desaforado gigante. O sea, es una frase casi capicúa y de la que yo creo que se ríe de las propias ilusiones y alucinaciones que se imagina que Don Quijote tiene. O la canalla gatesca encantadora, dice el Cerruna. Él se sacude ahí una bruma pesada que le han gastado con mucha gracia y con eso ahí se ampara. O cuando dice morido Sancho, termina una aventura, morido Sancho espantado, Don Quijote aporreado el rucio y no muy católico Rocinante. O sea, es que ahí cobija en una sola frase todas las desgracias de estos cuatro pobres que les han apaleado una vez más, ¿no? Michel Foucault escribió en Las palabras y las cosas que estos juegos del lenguaje, o con estos juegos del lenguaje, Don Quijote y Sancho empezaron a derribar un mundo de partes que encajaban entre sí hasta ese momento unidas por el orden y por la similitud, y que lo abrieron pues a otras versiones que luego han sido menos artificiales y menos asfixiantes. Bueno, ya voy a terminar. Con lo que he impuesto, ya lo he dicho, no pretendo ofrecer o proponer siquiera una salida fácil o reduccionista a la biografía de Cervantes, en la que faltan muchos datos, y mucho menos a través de la biología evolucionista nada más. Pero bueno, esto podría ser del interés de alguno de los presentes y bueno, por esto la cuento y salgo al paso, así del compromiso, porque no solamente tengo un Manolo que no quiero perder la vista con él. Porque yo creo que, como tantos otros autores de ficción, Cervantes alimentó su ingenio con el combustible de la vida y lo hizo de tal modo que pobló con ello el imaginario manchego y universal para siempre. También lo comentaba esto Mariano, ¿no? Pensarlo bien, creó un metaverso. Hay un metaverso ya previo, hay otros, ¿eh? También está John Napatagua y también está Comala y hay otros metaversos. Quien conoce la obra de Fodder o quien conoce la obra de Rulfo sabe que hay universos, que hay espacios tan potentes como seguramente los físicos. Y ya termino de verdad. Si me permitís voy a parafrasear al Joyce difícil, al Joyce de Finnegan's Wake. Él dice ahí una frase que he tenido que, perdón si no es buena, o sea, si no es verídica, porque me he dejado los papeles en Madrid y he tenido que reconstruir esto de memoria. O sea, se me quedaron los papeles, con lo cual es posible que no sea exacto. Pero él no creó un metaverso solamente para él, a pesar de que la motivación fuese. No escribió este libro loco, dice James Joyce, para él, sino también para ti, y para ti, y para ti, y para ese hombre de más allá, y para aquella muchacha de la mesa contigua. Y yo creo que seguramente es por eso por lo que estamos hoy todos aquí, a más de 400 años de distancia, dándole vueltas y vueltas al asunto y lo que te rondaré, Morena. Me parece que tengo dos diapositivas más. Esta diapositiva, que seguramente me la habéis mandado uno de vosotros, es una diapositiva de Alcázar de San Juan. Es un poquito borrosa, pero tiene unas líneas muy bonitas. Yo creo que está tomada en la carretera de Herencia. Veis el pueblo a la izquierda y allá al fondo veis 4 puntitos que deben ser los 4 molinos. Volviendo para un consejo que le voy a dar a Juan Francisco, si vinieran unos alienígenas o marcianos, como he dicho al principio, aquí a preguntar por Don Quijote, pues en este caso vendrían de herencia, en este caso vendrían a pie, y entonces dirían, hemos visto ahí unos molinos, pero yo creo que lo importante sería hacerles ver, o si aterrizan en la plaza, que ahora se ha quedado muy despejada, y podrían aterrizar ahí perfectamente los alienígenas. Pasan al ayuntamiento y preguntan por Don Quijote. Yo creo que hay que convencerles de que cuando se acerquen, que no son molinos, que son gigantes. Y es una pena que no esté la alcaldesa, porque le daría el consejo de que debería encargar un disfraz por lo menos para uno de los 4 pobres molinos que tenemos aquí,
envidiosos de los de Criptana, vamos a decirlo, envidiosos de los de Consuegra, y que, vamos, podríamos disfrazar a uno por lo menos de gigante, ¿no? Y tendríamos algún argumento también turístico que ofrecer. Bueno, no me toméis demasiado en serio, pero no me toméis de todo en broma. Muchas gracias. Bueno, ahora entramos en unos minutillos de debate, por si hay alguna pregunta para cualquiera de los dos ponentes. Sí. No. Sí. Era simplemente una apreciación para don Luis. Yo creo que Cervantes, en boca de Don Quijote y Sancho, pues murmura, sigo siempre hablando de lo mismo, murmura de todo y de todos. Tiene motivos. ¿Puede ser un mecanismo de supervivencia de Cervantes? Sí, y si lo es claro. ¿Por exceso o por defecto? Tú puedes... bueno, yo creo que aquí él compensó. No, si es que como no conocemos su vida, pero él está claro que está compensando cosas ahí. Y la creación literaria le permite, pues, inventarse una novia fantástica, mejor que no la vea, ¿no? ¿Sabes? O imaginarse que va a ganar batallas, y va a ganar ínsulas, y va a poder agasajar a su escudero. Todo esto es una compensación imaginaria que funciona en la vida de todos. Quien no está soñando cosas que no nos van a llegar nunca, ¿no? Pues es una pieza mental que todo el mundo necesita, ¿no? Bueno, la verdad es que ha sido brillante la exposición de los dos y clarificante al máximo, o sea que no me extraña que me la pregunte. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos.